En 1903 la historia cambió para siempre. Los hermanos Wright lograron lo imposible. Un objeto más pesado que el aire se levantó del suelo con solo 12 caballos de potencia. Desde entonces, los motores han avanzado de manera asombrosa. Gracias al ser humano que ha inventado tecnologías revolucionarias, lo que comenzó con 12 caballos de potencia, hoy impulsa gigantes del aire con miles de caballos, surcando los cielos a velocidades inimaginables. Cada innovación nos ha llevado más lejos, más rápido y más alto, transformando el futuro de la aviación. Cada vez que nos montamos en un avión, tal vez no somos tan conscientes de toda la ingeniería que hay detrás de esta grandiosa máquina. Gracias a estas aeronaves podemos viajar de manera muy fácil y segura por todo el planeta. Hoy estudiaremos uno de los componentes más importantes de una aeronave y más costoso: los motores, uno de los componentes con más ingeniería y más complejo del avión. Hoy estudiaremos los tipos de motores que existen: radiales, recíprocos, turboprop, turbochaft y turbofan. Empecemos hablando sobre los radiales. Este tipo de motores ya no es muy usado en aviación, solamente se ve en la mayoría de aviones fumigadores. Una de las principales razones del por qué estos motores ya no son tan usados en aviación es porque estos motores giran con las hélices. O sea, todo el motor está girando. Imagínense en tanto peso causando tanta inercia en todos sus componentes. Todas estas fuerzas de inercia recaen en los componentes, desgastándolos un poco más, como pistones, bielas, etc., aumentando su mantenimiento. Ahora veamos los recíprocos. Como podemos ver, es un motor muy parecido al motor de un automóvil, con 4 cilindros, en su mayoría opuestos, con pistones, bujías, etc. Y estos motores también son 4 tiempos: admisión, compresión, expansión y escape. Este ciclo se llama ciclo de Otto. Estudiemos el primer tiempo. Aquí podemos ver el pistón que está bajando, y estas son las válvulas, la válvula de admisión y la válvula de escape. Vemos que en este tiempo de admisión la válvula de admisión se abre entrando la mezcla de aire y combustible. Luego tenemos la compresión. Aquí podemos ver que el pistón sube comprimiendo la mezcla de combustible y aire, aumentando su temperatura, lista para explotar. Luego, en la tercera fase, la expansión, aquí es donde explota esa mezcla. Aquí es donde entra la bujía. Bueno, en realidad la bujía entra unos milisegundos antes, pero pongámosla en la expansión. La mezcla explota, haciendo bajar bruscamente al pistón. Luego tenemos nuestra última fase, que es la fase de escape. Simplemente la válvula de escape se abre y el pistón sube, empujando los gases y saliendo por el exhausto. Ahora, como podemos ver, el pistón hace esto a mucha velocidad, o sea, sube y baja a toda velocidad. Todo este ciclo es con demasiada rapidez. Estos pistones están conectados al cigüeñal, que lo que hace por medio de unas levas es convertir el movimiento lineal de los pistones a movimiento circular, transmitiéndolo a la volanta del avión y la volanta al spinner y por tanto a las hélices. Todo este trabajo de equipo de todos estos componentes hacen esta magia posible. Ahora hablemos del turboprop. El turboprop tiene muchas características muy parecidas a un turbofan. Me atrevería a decir que funcionan casi idéntico, o por lo menos tienen el mismo principio en su funcionamiento. Veamos cómo funciona un motor a reacción. Aquí podemos ver una ilustración donde el aire de la atmósfera entra al motor hacia los compresores. Los compresores lo que hace es comprimir el aire y entregárselo a la cámara de combustión, donde se va a quemar la mezcla de aire y combustible, y finalmente hacia la turbina y hacia la tobera, saliendo por el escape. Este ciclo recibe el nombre de ciclo de Brayton. Como podemos ver, el ciclo de Brayton tiene
el mismo principio del ciclo de Otto, los 4 tiempos. La diferencia es que esto ocurre en un ambiente abierto y continuamente todo al tiempo. Aquí vemos un dibujo de un turboprop. Si podemos ver, es exactamente lo mismo que un motor a reacción, solamente que la fuerza se transmite a la hélice. El aire pasa por el compresor, luego se quema en la cámara de combustible, que también tiene bujías, pero es una bujía con una llama constante, no es un chispazo como un motor recíproco, y luego pasa a la turbina, saliendo por el escape. La turbina es este componente que vemos acá, y si analizamos el dibujo podemos ver que la turbina, pues obviamente que está girando, está conectado a todo este sistema por medio de esta barra. Quiere decir que mientras la turbina esté girando va a hacer girar todo el sistema. Entonces podemos ver que es un sistema que se retroalimenta. Esa es la función principal de la turbina dentro de un motor a reacción: hacer girar la mayoría de componentes transmitiendo potencia y torque. Y sí, en este canal sabemos que es muy confuso la diferencia entre potencia y torque. La definición entre torque y potencia es un poco complicada de entender, incluso de explicar, pero saben que en este canal lo hacemos lo mejor posible, así que vamos allá. Empecemos hablando sobre qué es un caballo de potencia, porque sí, es caballo de potencia. Por favor, no vuelvan a decir caballo de fuerza. El término de caballo de potencia viene desde cuando no existían los motores y los carruseles eran alados por caballos. Veamos a cuánto equivale un caballo de potencia. Un caballo de potencia equivale o es igual a alzar un peso de 75 kilos 1 metro en 1 segundo. Eso equivale a un caballo de potencia. Ahora, un camión aproximadamente en promedio tiene de 400 a 500 caballos de potencia, y un Lamborghini o un tipo de autos de estos tiene aproximadamente en promedio 1000 caballos de potencia. Todos estos datos es en promedio, pero un Lamborghini no arrastra el peso que arrastra un camión, ni un camión corre lo que corre un Lamborghini. Esto es para aclararte la idea de que caballos de potencia no significa exactamente fuerza. Los fabricantes de camiones o de Lamborghinis juegan con este término de caballo de potencia según las necesidades que vaya a tener el automóvil o el motor. Entonces, por ejemplo, si voy a alzar el doble del peso, o sea 150 kilos, yo puedo seguir usando un caballo de potencia, pero voy a alzar esa masa 1 metro, pero ya no en 1 segundo, sino en 2 segundos. Pero si lo que me interesa es la velocidad, le puedo aumentar caballos de potencia. Así es como se juega con este factor. Hay algo en física que se llama trabajo. La fórmula nos dice que trabajo es igual a fuerza por distancia. Por ejemplo, supongamos que vas a empujar una caja. Si la empujas con todas tus fuerzas y no logras moverla, ahí no hay trabajo, porque hay fuerza, pero no ha recorrido una distancia. Ahora, si la caja sí recorre una distancia, ahí sí hay trabajo. ¿Te ha pasado que al desmontar la rueda de tu vehículo, al momento de usar la cruceta, de pronto el perno puede estar muy duro y no vas a tener la suficiente fuerza para aflojarlo? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Coges un tubo y lo pones en la cruceta, y en el extremo del tubo vas a hacer la fuerza, y vas a ver que el perno va a soltar con mucha facilidad. Y no es que hayas aumentado tu fuerza, sino que aumentaste la distancia desde el centro donde estás aplicando la fuerza. Aumentaste la distancia, por tanto aumentaste el torque. Se podría decir que trabajo y torque es exactamente lo mismo, con la diferencia de que torque es en un sistema circular, como un motor.
Veamos otro ejemplo para entender la diferencia. Cuando un arma dispara una bala, esta sale con mucha violencia, con mucha potencia. Pero ¿qué pasa si agarras la misma bala, le sacas la pólvora y luego enciendes esa pólvora con un encendedor? Vas a notar que va a salir una llama inofensiva de 5 segundos. Pero ¿por qué pasa esto si es exactamente la misma bala y la misma pólvora? Bueno, es la manera en que se usó esa energía. Digamos que torque puede ser la energía y la potencia es el tiempo en que se quema esa energía. ¿Sabes cuál es el objetivo principal de la Fórmula 1? Lamento decirte que no es el que corra más, sino el que menos tiempo consuma en curva, así sean milisegundos. En la Fórmula 1 el tiempo vale oro. Y en las curvas es donde los pilotos de Fórmula 1 están más obligados a desacelerar. Ellos necesitan salir de esa desaceleración después de la curva lo más rápido posible. Ahí es donde entra el torque. Así que el torque es como la fuerza que le envía el motor a la rueda para salir lo más rápido de la inercia, y la potencia es el tiempo donde se consume esa energía. Esa es la diferencia entre torque y potencia. Los motores turbohélice o turboprop tienen un pequeño problema, y es que las hélices en las puntas van a ir más rápido que el resto de la pala. Es el mismo efecto que ocurre en un tío vivo o en un carrusel. Los caballos que estén más alejados del centro irán más rápido. Por tanto, esta clase de motores tienen una caja reductora, un juego de piñones que lo que hacen es reducir las RPM del motor para que las hélices no giren tan rápido y evitar que las puntas lleguen a la velocidad del sonido, donde puede ocasionar ondas de choque, bajando rendimiento e inclusive ocasionando daños. Y aquí podemos observar un turboshaft, que prácticamente es lo mismo pero con un juego de barras para transmitirlo a las hélices. Este motor es usado en los helicópteros, por ejemplo. Algo curioso ha estado ocurriendo. Los motores de los aviones son cada vez más grandes. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué? La evolución de los motores no solo es una cuestión de tecnología, sino de secretos que pocos conocen. Aunque pueda parecer sencillo, la respuesta no es tan fácil de descubrir. Hay razones ocultas detrás de este fenómeno que desafían lo que pensamos sobre la aviación. ¿Tienes alguna idea? En el próximo video te llevaré a explorar este misterio que te hará ver los cielos de una manera completamente diferente. No te lo pierdas.